Bueno, nos encontramos en el 21 programa de Constitución entre Todos, que se emite el 22 de octubre a las 18:30. Y hoy tenemos el honor de recibir al compañero y amigo Marcelo Molina, profesor en Historia, con larga trayectoria, estuvo en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, hoy conversaremos y en un programa subsiguiente también, porque tenemos que aprovechar la presencia para hablar lo que siempre hacemos, enlazamos la historia, la política y el derecho en este tema fundamental como es la Constitución entre Todos, que nosotros entendemos que una Constitución es valiosa no solamente por su contenido, sino también por su proceso de construcción. Y eso es lo que queremos, que esta vez, cuando surja una nueva Constitución, que será en 1 año, en 2, en 5, lo que tarde en construirse, sea un proceso donde participen millones de personas, no solamente ilustrados por más bien intencionados que sean. Bueno, muy agradecidos con tu presencia, Marcelo, y también hoy también continuaremos con el pasaje de videos de exposiciones de la jornada del 8 de junio en el Sindicato de Canillitas, donde habrá una exposición de Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense y la Corriente Federal de los Trabajadores, que también es muy interesante, y ya venimos pasando anteriormente otros videos y en donde desde el campo de los trabajadores se habla de la necesidad de la nueva Constitución. Porque nosotros, que hablaremos con Marcelo también del tema, desde una concepción iniciática donde el concepto era gobernar es poblar y de que la Argentina es un desierto, pasamos a un concepto donde gobernar es crear trabajo y gobernar es igualar, donde un poco o bastante estaba en la Constitución del 49 y sobre todo queremos recuperar y profundizar en una nueva Constitución. Bueno, ahora pasamos a un intermedio y después el video con Amichetti en el tercer bloque, que será el más largo, ahí hablaremos con Marcelo. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champagne, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego.
Volvemos con el programa Constitución entre Todos. Hoy tenemos una mesa de lujo, nos acompaña el profesor en Historia Marcelo Molina y seguiremos también con lo del Sindicato Canillitas, de este evento que se realizó el 8 de junio, en donde se habló de la soberanía, de la historia, se habló en torno a diferentes temas que hubieron varios participantes, así que vamos a ver un video, ¿no? De Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, que es una persona digna de ser escuchado, profundo, y una persona muy culta y muy clara conceptualmente. Por lo tanto, este video, que es continuación de otros anteriores que pasamos, que completan una exposición de 21-22 minutos que se produjo el 8 de junio. Que pasó en Venezuela, por supuesto, ellos dicen mal gobierno, pero nosotros sabemos por qué Venezuela llegó a donde llegó. Dice, hay una organización popular abajo que construyó el chavismo que les impide doblegar a ese país. Y el otro problema es el peronismo en Argentina, porque cada elección en Argentina es como una guerra civil. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el peronismo en este país lo ubica a grandes sectores del pueblo en una posición de confrontación contra el proyecto oligárquico, que lo que quiere es destruir precisamente esas conquistas, lo que ha intentado todos estos años. Es decir, ¿qué le molesta a ellos del peronismo? Y le molesta la organización que generó el peronismo, los derechos sociales, le molestan los convenios colectivos, le molestan las paritarias, toman el modelo chileno, dicen, nosotros quisiéramos tener ese modelo, flexibilización total, costo laboral en vez de trabajo. Bueno, ese es el tema. Por lo cual, nosotros seamos conscientes de que somos un obstáculo para que cierren el círculo de dominación de América Latina. Ganar la elección es una prioridad. Tenemos que unirlo. En general, ellos comprenden claramente que esta amplitud, esta generosidad demostrada desde Cristina hasta los sectores políticos y sindicales, la apertura se da desde los sectores más conscientes, no desde los cachivaches que nos hablan de que la grieta hay que cerrarla, como que la grieta se abrió el día que le tocamos algunos intereses en el último gobierno. Estamos en junio, de corazón lo digo. La grieta se abrió con los bombardeos en Plaza de Mayo. La grieta se abrió con los fusilamientos de nuestros compañeros que se levantaron, y mañana rindamos honor a los compañeros caídos en José González. Esa es la verdadera grieta. La unidad la estamos planteando de los sectores conscientes, que sabemos que hoy hay elecciones y que por supuesto hay que ganar esa elección, pero junto con eso decimos, lo que viene después es la participación y el protagonismo del pueblo. Es lo que no pudimos hacer en el gobierno anterior. Y no nos quedemos con que la discusión del problema del gobierno anterior y por qué se perdió una elección y todo, es porque este grupo o el otro, porque el que apoyó a Scioli y el que no lo apoyó. El problema es que no pudimos completar, porque no pudimos construir el poder suficiente, completar esa transformación. Nos pusieron trabas, tuvimos que poner un cepo porque se fugaban los capitales, y aún poniendo el cepo no pudimos evitar que 400.000 millones de dólares salieran del país. Nuestro esfuerzo, nuestra riqueza, esa es la realidad. No pudimos completar el ciclo como no lo pudimos completar en el 55. ¿Cómo lo vamos a poder completar en adelante? Precisamente teniendo conciencia de que quienes asuman por un triunfo popular deben apoyarse en las organizaciones libres del pueblo. Debemos reconstruir, aún con el esfuerzo que represente, esa democracia participativa en donde el pueblo y sus organizaciones participan, opinan, se comprometen, y no los dirigentes que se ponen ahí a esperar y aplauden, y después cuando la cosa va mal se corren y apoyan a otros. No, compromiso de las organizaciones. Eso es lo que debemos construir. Junto con eso va de la mano la nueva Constitución, pero junto con eso va también el desafío histórico de poder en un próximo ciclo completar lo que no nos dejaron completar ni en el 55 ni en el 2015. Muchas gracias.
Bueno, Joel, Marcelo, se ve acá un recuerdo histórico y un planteo de unidad, pero una unidad que no significa desconocer las diferencias, desconocer los antagonismos, pero identifica claramente, ¿no? Lo que antes se llamaba contradicción secundaria y contradicción principal, hay que volver a tenerlos en cuenta y tratar de identificar quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo. Y lo que hablamos cuando hablamos de una reconstrucción de la patria, ya que con estas oligarquías y el neoliberalismo que destruye los lazos comunitarios locales, la comunidad organizada, que decía Perón en su libro, que en diferentes procesos de emancipación, como decía él, el chavismo, el peronismo y otros procesos que han habido en América Latina de emancipación, siempre han habido fuerzas colonialistas. Ahora ese tardocolonialismo, ¿no? Que trata también de otra vez de destruir y de poner otros conceptos como lo que es la soberanía, lo que es la patria, lo que es ser argentino, ¿no? Sí, Marcelo. seguro. Creo que no quisiera usar la palabra desafío porque parece que no es una palabra que dé idea, a mi entender, de las tareas que tenemos por hacer, pero comparto todo lo que dice el compañero. Se ha hecho una unidad muy importante, nos tuvimos que tragar unos cuantos sapos, como es una frase que viene desde hace mucho tiempo y fue el mismo Perón el que la inicia, y que esta gente, bueno, estamos ahí, aportarán votos, pero en la primera situación de cambio que se produzca se van a cortar solos y vamos a quedar los militantes que somos y que entendemos que la cosa, bueno, pasa por algo mucho más profundo que es ganar una elección, ¿no? Aquellos que somos militantes de años, yo provengo de una familia de militantes peronistas, mis abuelos, de parte de madre y padre, eran peronistas y gente muy comprometida, y es terrible que con esa historia, no mi familia, hay pilas de familias así, miles de compañeros, que haya ganado Macri y nos haya destruido el país que quisimos crear y que tanto se adelantó. Eso es terrible realmente, eso es terrible. Ahora yo creo que, sí, como dice el compañero, no digamos este grupo, aquel grupo, yo creo que es la militancia nuestra en general la que ha tenido más responsabilidad política en esto. Lo digo en el mejor sentido de la palabra porque he hablado en pilas de agrupaciones juveniles, conozco muchísimos compañeros, y no se tiene en cuenta la derrota terrible que sufrió nuestro pueblo en el 76, que comenzó en el 76. Que todavía, ¿no? Estamos sumidos por eso. Que todavía la estamos sufriendo, nos faltan miles de compañeros, y no me estoy refiriendo solamente a los peronistas, claro está, sino todas esas mujeres y hombres que dieron su vida por un país profundamente distinto, por un país, no por un país mejor o con un poquito de justicia, con una nación raigal de modificar la situación para terminar de un plumazo con males que en ese tiempo parecían mucho más fáciles todavía de poder solucionar. Era como se decía, por la segunda y definitiva independencia. Claro, exactamente. Por eso el empuje, la entrega de tantísima gente. Hoy no los tenemos a los compañeros, tampoco existe esa visión mística de la cosa, tan querible de la antigua militancia. Ahora que vi la imagen del querido comandante Chávez, ¿no? Cuando lo empecé a escuchar hablar, fue como un refrescar toda aquella historia nuestra con las cosas que decía él. Un verdadero patriota de nuestra América. Una cosita muy chiquita, cuando se murió el comandante en la escuela en la que estaba, organicé un acto con toda la escuela, la directora era compañera, ¿no? Entonces ayudaba para recordárselo a los alumnos, qué compañero peronista aparte, el comandante, ¿no? Acá siempre lo reivindicamos y bueno, ya que hiciste una mención, nosotros hicimos también cuando estaba en el proceso de moribundo, también hicimos un homenaje que también hasta con poesía, música, discursos y también hasta religiosos de distintas religiones que obviamente que estaban
a favor de la lucha popular, ¿no? Sí, porque Chávez en América Latina fue un antes y un después. El 2002 creo que marcó un parteaguas en América Latina en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y otra cosa que yo te quisiera como, ya que mencionaste esto del 76, en el 76 el aparato era como más frontal. Los militares llegaban, los militares estaban de frente, utilizando el ejército. En realidad en los 90 fue el neoliberalismo, claro, más ideológico, con las armas que utilizaron para meter la meritocracia, la competitividad. Pero ahora, ¿cómo identificar? Pareciera que es más difícil identificar cómo se está interviniendo. Bueno, en estos porque momentos, ¿no? el enemigo también se desgasta. El enemigo también se desgasta. Nosotros, nuestro país tiene una historia muy turbulenta desde la misma Revolución de Mayo. La constitución de la Junta, de los 9 que estaban ahí, ya estaba el país partido. Claro. Y ya estaban aquellos que querían simplemente sacar a las autoridades españolas, entronizarse ellos y que la sociedad siguiera como estaba, con la servidumbre indígena, con los negros en la esclavitud. Y estaban los otros, los Belgrano, los Castelli, los Mariano Moreno, que decían, no, tenemos que hacer las cosas para que esta gente, como después fue San Martín, sean iguales a nosotros. Es una cosa tan tremenda, claro, porque en ese tiempo, en general en la América española, también Venezuela, los blancos constituían el 10% privilegiado de la población. Y de ese 10%, el 4% eran los más privilegiados, que eran los, como se les llamaba, los peninsulares españoles. El otro 6% eran los criollos, San Martín, Bolívar, Belgrano. Y estos tipos dijeron, no, este negro, este indio es igual a mí, que soy criado como un aristócrata en muchos casos. Una cosa absolutamente genial, los revolucionarios que eran estos hombres. Bueno, ese proyecto no cuaja porque había diferentes grupos en las distintas regiones de la América Española que, bueno, en vez de luchar por la patria grande, como pensaron esos patriotas, bueno, cada uno se hizo una quinta y nacieron así las diferentes naciones. Y la acción imperial, claro, de Gran Bretaña. Y aparte, por supuesto. Construyen esos paradigmas, ¿no? Siempre, como decía este libro del neoliberal de Hayek, que decía camino de servidumbre, ¿no? Como un paradigma siempre como del amo y el esclavo, que también decía Hegel. Pero después Marx dice como que la historia es la historia de la lucha de clases. O sea, siempre se han encontrado esos distintos paradigmas, ¿no? Entre el dominado y el dominador. O sea, yo pienso que cada vez que nombramos a Marx tendríamos que agregar uno de los más grandes humanistas que ha tenido el género humano, ¿no? Y finalizar, por ejemplo, cada uno de sus libros es una poesía, porque habla de cómo será una sociedad futura, sin explotados, sin explotadores. Bueno, es una cosa maravillosa. Y aparte construyó toda una teoría. Desmontó el poder, desmontó como si fuera sacando esto de acá, aquello de acá, mostrando como claramente... Que otros autores lo habían hecho, pero describiéndole. Entonces él dice como que la historia no es para... Claro. No es para describirla, sino que para transformarla. Seguro, por eso es miseria de la filosofía y bueno, todo lo... Pero además, Marx escribió el 18 Brumario de Luis Bonaparte. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y a mí que me... Bueno, ese es el manual más perfecto que se ha escrito hasta ahora de cómo se debe hacer política en un país. Porque describe claramente los sectores sociales, cómo se mueve. Lo único que tenés que hacer en líneas generales, bueno, es muy simplista también lo que estoy diciendo, es cambiar un nombre por un nombre nacional y más o menos podés jugar con ese tipo de ficha. Muchas veces... Ay, perdón. No, incluso habla también de que el marxismo bonapartista, de que también hay una fuerza del ejército a favor del pueblo, ¿no? A favor del... Claro. No siempre... Que acá no se dio. En América Latina siempre ha sido al contrario. El ejército golpea al mismo pueblo. Claro, sí, ese es un fenómeno que no se ha estudiado profundamente. Pues decía, los militares en el 76. Los militares ejercieron violencia sobre nuestro pueblo casi a partir de independencia. Los militares en Argentina se han jactado de ser el ejército sanmartiniano. Nunca hubo un ejército sanmartiniano más que constituyó San Martín, que jamás lo quiso meter en las luchas políticas. Intestinas. En las luchas intestinas, simplemente por el hecho que él entendía que el ejército era para la libertad. Y la famosa frase que últimamente se ha recordado tiempo, esta patria, los hombres sabrán que esta patria la hicieron los pobres, los negros, los indios,
y los ricos no quisieron contribuir en nada. Eso no se lo perdonaron nunca a San Martín, y que no trajera el ejército de los Andes ya perfectamente organizado para reprimir a las montoneras de Artigas, otro grandísimo... Artigas, Uruguay. Grandísimo compañero. Uruguay fue después. Las provincias. Los hermanos uruguayos, les digo siempre, Artigas firmaba José Gervasio de Artigas, general argentino. Argentino de la banda oriental. José argentino de la banda oriental. De la banda oriental. Uy, se pone enloquecido. Vamos a pasar a un intermedio y después vamos a hablar con Marcelo de los antecedentes de la primera Constitución y del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que es un pensamiento muy rico y en transformación, porque no es lo mismo el primer Alberdi que el último Alberdi. Bueno, pasamos a un intermedio. Bueno, disculpen si me fui un poco... La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego. Bueno, estamos en nuestro 21º programa con nuestro invitado Marcelo Molina, profesor en Historia, y ahora vamos a hablar de los antecedentes constitucionales de la Constitución primigenia de 1853. Bueno, que muchos a veces se interrogan, por ejemplo, la vez pasada el juez Federico Arias, que fue precandidato a intendente acá, planteaba el por qué tardó tanto o duró tanto el proceso constituyente o preconstituyente. Bueno, esos 43 años que van entre 1810 y 1853, y lo mismo porque acá hay una división como en ningún otro país existe entre libertad, independencia y un lapso de 6 años. Hablando de los antecedentes constitucionales, bueno, existieron constituciones unitarias en 1819 y 1826 que prácticamente no tuvieron un peso real, y después aparecen en el preámbulo de la Constitución los pactos preexistentes, y esos van desde 1820 hasta 1852. Si no me olvido alguno, por ahí Marcelo me lo recordará, estaban el Tratado del Pilar, el Tratado de Vanegas, el Tratado del Cuadrilátero, el Pacto Federal,
el protocolo de Palermo y el acuerdo de San Nicolás. Claro, sí. Pero también, aparte de esos hechos históricos, tenemos el pensamiento y el accionar político de Echeverría, pero sobre todo de Juan Bautista Alberdi, que escribió un libro que fue una de las fuentes centrales, que es un título muy largo que se conoce solamente por su primera palabra, que es bases. Y bueno, en este programa un poquito y en el subsiguiente vamos a tratar de ahondar el tema de Juan Bautista Alberdi, que vivió muchos años, que fue un abogado tucumano, y que fue evolucionando en su pensamiento, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos, los que llamamos pactos preexistentes, fueron firmados entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, que eran en ese momento las provincias más poderosas, podríamos decir, económicamente. Entonces, si bien tenían gobiernos federales, esto era el federalismo del litoral. El federalismo del interior, que fue el más consecuente después, me refiero a La Rioja, Catamarca, con las figuras tan importantes de Facundo, el Chacho, Felipe Varela y otros más, no fueron invitados a este acuerdo. Hubo una oposición al gobierno de Rosas por estos caudillos federales muy fuerte. Pero bueno, fueron acuerdos porque es muy largo y complejo. Las provincias del interior se arruinaron con la guerra de la independencia, porque el comercio que tenían con el Perú y con Chile se corta absolutamente. Entonces eso es una cosa muy notable y que contraviene un poco el hecho de que los seres humanos se mueven por el interés económico. Aún fundidas, las provincias del interior del país fueron casi las que más participaron de la guerra de la independencia, tanto en la conformación de los ejércitos como en mantener la llama de la guerra durante muchísimos tiempos. Ya cuando en Buenos Aires Rivadavia estaba llevando a cabo negociaciones con los británicos para recortar la Argentina, lo que hoy es la Argentina, era mucho más chica en ese tiempo, y apartarla de las otras partes del virreinato. Estos acuerdos tenían que ver, los pactos preexistentes, a mi ver, tenían que ver con una forma de estabilizar esta región del litoral que había estado arrasada por la primera guerra civil que hubo con los unitarios, y donde por primera vez se practica lo que después en nuestra historia fue algo sistemático, como fue el exterminio de los prisioneros. Este fue el primer tiempo que se hizo en tiempos de Lavalle, cuando vuelve victorioso de la guerra con el Brasil, que después Rivadavia, por los acuerdos con los ingleses, hace que la banda oriental se independice, sea un país aparte, el Uruguay, y Lavalle mata más de 600 connotados federales de la región del litoral. El más importante, Manuel Dorrego. Entonces, es una región devastada por la guerra, y estos pactos trataron de estabilizar. O sea, por ejemplo, Buenos Aires les dio una cantidad de ganados, participación en la aduana. Después de la incursión de Ramírez y López claro, acá en la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. O sea, una historia muy compleja es la nuestra, muy compleja, más teniendo en cuenta que éramos muy poquitos. En ese tiempo la población del país andaba con 600, 700 mil habitantes, ¿no es cierto? Claro. Tan poquitos vivimos tanto tiempo en guerra. Lo redondean en el millón en 1853. Sí, claro. Bueno, en vista de esto, hay intelectuales como Alberdi, yo creo que no solamente el más lúcido, es una figura para mí magnífica, ¿no? Claramente muestra del romanticismo europeo. Era músico, bailarín, escritor, periodista y un profundo pensador. Y estaba imbuido, de las ideas de la libertad fundamentalmente. No se expresaban en Europa estas ideas,
pero él tenía mucha fe, podríamos decir, en la Constitución de los Estados Unidos, en los Estados Unidos como país, aunque después él claramente se dio cuenta de que los Estados Unidos no pretendían la libertad ni nada más que extender el comercio hacia el sur. Admiradores hubo muchos, porque Dorrego también era admirador de los Estados Unidos. Claro, es que funcionaba, en un tiempo funcionaba muy bien. Hoy, que conocemos bien el pédigré de los Estados Unidos a lo largo del tiempo, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, vemos que las cosas son distintas. Pero en ese tiempo no parecía tanto, una industria pujante, riquezas, naves que andaban por todos lados. Hubo una inmigración importante de norteamericanos en ese tiempo, el padre de Rawson, por ejemplo, el doctor Rawson, Bailey, el que creó la esperidina, ese también era un yanqui que vino acá. Bueno, había un fluido, una fluida relación. Y pensemos que nosotros veníamos de una guerra civil continua, con matanzas de un lado y del otro, y entonces no terminó tampoco en el 1853. Y no terminó en 1853, pero se pensó que con la caída de Rosas, al que le adjudicaron todos los males posibles, como después a Perón, y lo han hecho con todos los hombres del movimiento nacional, de Rosas llegaron a decir, por ejemplo, además que era un asesino que hoy lo envidiarían los yanquis para hacer una serie, claro. Que hasta llegaba a ser el amante de su hija. Toda una serie de cosas espantosas para denigrar, para descalificar. La verdad que sí, para conocernos ahora creo que es muy importante revisar la historia, el revisionismo histórico, y también para saber dónde estamos y conocer esos procesos. Todo el mundo era mucho más cruel, en las guerras eran mucho más crueles. Sí. Claro, ese es el otro tema que podemos también tocar más adelante. Y bueno, vamos a seguir hablando en otro programa sobre tantas cosas que tienen que ver con la Constitución, que no solo es la Constitución, eso que siempre decimos acá, que no solo es leer los artículos y saberlos de memoria, sino que es conocer la historia, interpelarlo y transformarla. Y por supuesto, un consenso social, que exista discutir estas cosas y debatirlas. Las constituciones reflejan el logrado acumulación política distinta y agregaciones, el equilibrio políticas. de la fuerza. Claro, entonces bueno, se nos está yendo el tiempo y bueno, vamos a agradecemos a Marcelo Molina la presencia de hoy. Esperamos que la teleaudiencia haya valorado el diálogo que mantuvimos y seguiremos con Marcelo en un próximo programa. Hasta el otro martes. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Seguinos en nuestras redes sociales. En YouTube, Canal Comunitario Naturaleza Viva. Entrá y suscríbete. En Facebook e Instagram, seguinos como CC Naturaleza Viva. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Siempre con vos.